SER Podcast. Hora 25. Pablo Tallón. Y poco a poco vamos conociendo más detalles de las identidades de las 3 personas que han muerto hoy arrastradas por una luz en la zona de los baños de Panticosa, en el Pirineo de Huesca. Son Jorge García, médico de profesión, pediatra y un famoso divulgador sobre meteorología y montañismo. Tenía 55 años y ha muerto junto a su pareja y otra persona de la que aún no se ha dado información. Además, hay otra mujer herida. Las víctimas han fallecido por los golpes sufridos al ser arrastrados por la nieve a más de 2.600 metros de altitud. Radio Jaca, Cristina López. Es uno de los accidentes en montaña más fatales que se recuerdan en los últimos años. Jorge García Dins, gran esquiador y seguido por cientos de miles de montañeros en sus redes sociales de divulgación de meteorología de alta montaña, ha fallecido sepultado por una luz junto a su pareja y otro compañero, todos ellos expertos esquiadores. Ha sido una avalancha de gran tamaño, de unos 300 metros de ancho y hasta 15 metros de profundidad, la que ha sepultado los cuerpos de los 3 fallecidos y el de otra esquiadora que ha resultado herida leve con contusiones por la fuerza de la nieve. Consternación en estos momentos en el Pirineo aragonés, la que trasladaba el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. El conocimiento que tenían de la montaña posiblemente sea los mejores montañeros que haya en nuestro país y ha sido un golpe de mala suerte. Es verdad que el riesgo cero no existe cuando subes a la montaña. Es uno de los aludes más trágicos que se recuerdan en los últimos años en el Pirineo aragonés. Como trágicas están siendo estas Navidades porque además los servicios de emergencia han encontrado hoy los cuerpos de los 2 desaparecidos por el temporal de lluvia que quedaban por localizar en las provincias de Málaga y de Granada. Con ellos son 3 las víctimas mortales de este temporal que se aleja poco a poco de la península. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Se va la borrasca mediterránea, por tanto mucha más tranquilidad ya a lo que queda de este lunes y sobre todo mañana martes. Si acaso algún chubasco todavía aislado en Baleares. También hay que destacar que el martes tendremos muchas y extensas nieblas en el interior del país. Van a persistir y va a hacer frío en gran parte de Castilla y León, el Valle del Ebro, el interior de Cataluña, el Guadiana y el Tajo. Y también habrá algunas nubes pegadas al Cantábrico con alguna lluvia entre Euskadi y Cantabria. En el caso canario, tiempo muy tranquilo y algo más suave que hoy. Y hay media hora 25 de los deportes con Tony López. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Han vuelto a los entrenamientos casi todos los equipos de Primera División. Uno de ellos ha sido el Barça con el regreso de Ronald Araujo. Entrenamiento a puerta abierta con miles de aficionados en el Johan Cruyff. También han abierto sus puertas el Español, el Valencia. Mañana lo van a hacer, por ejemplo, el Real Madrid o el Athletic Club. La Liga Española de Fútbol que vuelve este viernes con un Rayo Getafe. La ACB de baloncesto acaba de arrancar ahora mismo su jornada 13 con un Breogán Baskonia. Entre mañana y el viernes habrá Liga y Euroliga. 8 y 3, 7 y 3 en Canarias. No han pasado ni 24 horas desde que Donald Trump proclamó que está más cerca que nunca de un acuerdo con Rusia sobre Ucrania y el Kremlin ya amenaza con salirse de las conversaciones de paz por un supuesto ataque ucraniano contra una de las residencias de Putin. Ataque que el gobierno de Zelensky niega. Asegura el presidente ucraniano que todo forma parte de una maniobra de Moscú para sabotear las negociaciones y seguir con la invasión. Aquí hay que decir que Trump y Putin han hablado por teléfono minutos después de que el Kremlin lanzara sus acusaciones contra Zelensky y de hecho Trump acaba de decir que si es cierto ese ataque, la cosa pinta mal. Victoria García, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Fue en una de las fincas de vacaciones que tiene Putin al sur, en la ribera del lago Novorok. No estaba allí él porque hoy se le ha visto hablando con los soldados en el frente desde el Kremlin, pero asegura que 91 drones han atacado su hogar. Lo denunciaba su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Putin se lo contaba en conversación telefónica a Trump, que se quedó anonadado según la versión del Kremlin. Luego le preguntaban al propio Trump. Dice que no sabía nada, que se ha enterado hace poco, pero que si es cierto no pinta bien el asunto y que le cabrea bastante. Para terminar anunciando por boca de Usakov, el asesor de Putin, que por este ataque van a cambiar su postura en las negociaciones y también ir más allá en sus ataques en Ucrania. ¿Y qué dice el presidente ucraniano? Zelensky dice que es una mentira urdida por Moscú para justificar esos nuevos ataques, lo que antes decían más allá, que incluirían edificios gubernamentales de Kiev. Rusia quiere presionar más en esta guerra para que Ucrania retroceda, porque aunque la están ganando, se les está yendo de las manos en términos de costes económicos y también de vidas humanas.
Pues gracias, Vicky. Mientras Trump fracasa en su intento de poner fin a la invasión de Ucrania, el presidente de los Estados Unidos mantiene su ofensiva en Venezuela. Ahora asegura que su ejército ha atacado una instalación donde se producían drogas, pero es verdad que no da más detalles. Esto es importante porque sería el primer ataque terrestre contra Venezuela. Por eso llama la atención las formas de anunciarlo. Esto Trump lo soltó en una entrevista hace unos días, en una frase aislada, así, sin más contexto, y de hecho el tema había pasado desapercibido hasta que varios medios han hecho eco. El Pentágono no lo confirma aún, pero Trump acaba de insistir al recibir a Netanyahu en Florida en que ese ataque se produjo y además provocó, dice, una gran explosión en un muelle. Pero es que mientras en paralelo afirma haber hablado con Maduro hace poco. Es el festival total de la confusión. Informa desde Estados Unidos para la SER, Nicolás Lupo. Buenas tardes. Trump ha declarado hace unos minutos a las puertas de Mar-a-Lago que los ataques tenían como objetivo unos supuestos muelles de carga donde las narcolanchas se abastecen. Pero por ahora no hay confirmación oficial del Pentágono ni evidencias sobre la localización del objetivo. El primer anuncio lo había hecho de manera improvisada el pasado viernes, en una entrevista a una radio local de Nueva York, mientras hablaba de la presión que están ejerciendo sobre Maduro. El ataque habría tenido lugar el día de Nochebuena, y Trump había asegurado entonces que el objetivo era una instalación de barcos. De ser cierto, este sería el primer ataque contra infraestructura en territorio venezolano, tras varias semanas de bloqueo naval a los buques petroleros y meses después de que se iniciaran los ataques a las supuestas narcolanchas en aguas internacionales. Un cerco naval que está forzando a la mayoría de buques petroleros a quedarse en tierra, asfixiando una de las mayores fuentes de ingreso del Estado venezolano y con cuyas exportaciones financia hasta la mitad del presupuesto anual del país. Pues todavía sobre Trump, su última promesa que ha anunciado en favor de los planes de Netanyahu en Oriente Medio es el apoyo de la Casa Blanca a un posible ataque de Israel al programa de misiles de Irán. Es justo lo que buscaba el primer ministro israelí con este viaje a Florida. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Varios mensajes de Trump en clave Oriente Próximo con Netanyahu al lado. Lo primero sobre Irán, lo decías, sobre un supuesto hipotético rearme nuclear. Amenaza Trump con apoyar un nuevo bombardeo de Israel sobre Irán, como ya pasó en el mes de junio, cuando Netanyahu bombardeó Teherán y otras ciudades matando a cientos de personas. Si continúan con ese rearme, Trump no tiene dudas, apoyará un nuevo ataque sobre Israel. Sobre ese ataque ha calificado Trump a Netanyahu de héroe de guerra y por eso dice tiene que ser indultado en su país por los casos de corrupción en clave interna. Y en clave Gaza también un mensaje de Trump presionando a Netanyahu para iniciar la segunda fase del plan de paz en la franja. Asegura el presidente de Estados Unidos que la reconstrucción de la franja empezará pronto. Esto es uno de los objetivos de Trump en esta reunión con Netanyahu en Mar-a-Lago. Y Feijóo proclama que 2025 ha sido el año del colapso del sanchismo. Dice que 2026 va a ser el del cambio y asume que ese cambio podría ser de la mano de Vox. El líder del PP ya no descarta un gobierno con la ultraderecha en Extremadura y aunque insiste en que su objetivo son los gobiernos en solitario, avanza que no pondrá cordones sanitarios a la ultraderecha. Ha sido muy suave Feijóo con Vox y en este acercamiento a sus posiciones también ha cerrado filas con el alcalde de Badalona, con Xavier García Albiol, que ha dejado en la calle, recordémoslo, a más de 400 personas que ocupaban un instituto abandonado. El desalojo ha desembocado en una crisis social y política importante, pero Feijóo apoya la decisión. Julia Molina. Feijóo ha resumido 2025 como un año sombrío y ha culpado al gobierno. 2025 ha sido un mal año para España. 2025 ha sido un año pésimo para este gobierno. 2025 ha sido el peor año del peor gobierno en la historia democrática de nuestro país. El líder de los populares confía en que los resultados de Extremadura sean el inicio de un cambio de ciclo y para ese cambio cuenta con que se apoyará en Vox. Feijóo insiste en que él quiere gobernar en solitario, pero advierte que contará con la ultraderecha si es necesario. Tiene buenas encuestas en España, veremos qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego nuestro cordón sanitario es Bildu. No será Vox ni los votantes de Vox. En su balance del año ha asumido algunas de las tesis de los de Abascal en materia de seguridad y de inmigración. También ha respaldado la decisión del alcalde popular de Badalona, Xavier García Albiol, de desalojar a 400 personas en situación vulnerable. Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados, tienen que saber que en España se respeta la ley. Por tanto, lo que ha hecho el alcalde de Badalona es
exigir que se cumpla la ley en su municipio. Dice Feijóo que los problemas sociales se resuelven con medidas sociales, pero no ha especificado qué medidas tomará allí el PP más allá del desalojo. Y también le han preguntado a Feijóo por los mensajes que le envió a Carlos Mazón durante la Dana. Saben que a la jueza que lo investiga le ha dado solo una parte, solo los que él recibió de Mazón, pero no la conversación completa. Le han preguntado a los periodistas por qué y él lo ha justificado así. La juez en su auto pide si voluntariamente quiero trasladarles los mensajes que he recibido del señor Mazón el día 29 de octubre. Punto. Por lo tanto, le he dado a la juez lo que me ha pedido en su totalidad. Me ha dicho que era voluntaria la transferencia de esos mensajes. Se la he dado en un acta notarial que el notario pudo comprobar y le he dado exactamente lo que me ha pedido. Claro, minutos después hemos sabido que la jueza ofrece a Feijóo entregar la conversación completa con Mazón para entender bien el contexto, porque destaca la magistrada que hay mensajes del tipo «Gracias, Presi, luego te cuento, estamos desbordados», que sugieren que son respuestas a cosas que Feijóo había dicho. Por eso le ofrece aportar todos los mensajes. Ahora veremos qué hace el líder del PP, que hoy precisamente ha presumido de colaborar con la justicia, Miguel Ángel Campos. Feijóo remitió un correo electrónico al juzgado de Catarroja acompañado del acta notarial en la que solo remitía los WhatsApps de Mazón el día de la Dana, mediante el que pretendía ofrecer un contexto a esa comunicación parcial. Y la jueza dice que no le basta con ese correo, que para contextualizar el contenido de forma fehaciente son necesarios también los WhatsApps de Feijóo a Mazón. Por ello plantea al presidente del PP que los aporte voluntariamente en el plazo de 3 días. En el mismo auto, la jueza afea a Feijóo que no acuda presencialmente a declarar como testigo. Recuerda que se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos y peor comunicados literal, y que la delegada del gobierno Pilar Bernabé, que ostenta idéntico privilegio que Feijóo, acudió al juzgado a declarar y no lo hizo de forma telemática. Destaca en su auto la relevancia y extraordinaria gravedad de los hechos, con 230 fallecidos e innumerables familiares de víctimas con perjuicios morales extremos. La jueza permite a Feijóo declarar por videoconferencia el 9 de enero, pero vuelve a recordarle que puede comparecer en el juzgado. Pues Diana Morán, ministra y líder de los socialistas valencianos, pide responsabilidades a Feijóo. Los valencianos y las valencianas no merecemos tener que soportar ni un minuto más al señor Feijóo mintiéndonos a la cara, ni con esa chulería que le caracteriza. El señor pues todavía sobre Carlos Mazón hemos sabido esta tarde que ha colocado al que fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor en su oficina de expresidente de la Generalitat. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Es una oficina a la que Mazón tiene derecho por ley y que le permite tener despacho, coche oficial y 2 asesores. Y hoy sabemos que uno de esos 2 asesores será Cuenca, a quien el nuevo presidente Pérez Llorca destituyó nada más llegar a la Generalitat. Mazón ya lo ha recolocado, no se ha confirmado todavía, pero según el periódico valenciano Levante, su sueldo rondará los 58.000 euros al año. Fue Cuenca el hombre que le ordenaba a la entonces consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, que le ordenaba no confinar a la población la tarde de la Dana. Le escribía por WhatsApp: Salo, de confinar nada. Le pedía calma y le decía: tranquila, che. Y la nueva ministra portavoz del Gobierno ha estado en Hoy por Hoy con Sastre. El Masaiz insiste en la posibilidad de seguir gobernando aunque no se consigan aprobar unos presupuestos, y defiende la consigna que les ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus ministros: que le hagan propuestas de medidas sociales que se puedan aprobar sin pasar por el Congreso. Esto lo ha publicado El País y fuentes de Moncloa confirman a ser que sí, que esto se trasladó en noviembre. Dice Saiz que eso no es gobernar de espaldas al Parlamento, sino aprobar medidas que beneficien a la gente. Pero hay cuestiones que no necesitan un rango de ley. Hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario, que son medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados. Eso no las convierte en malas medidas, todo lo contrario. Se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo. Pues pueden recuperar la entrevista íntegra en cadenaser.com.
no dejamos de hablar del gobierno porque la ministra Margarita Robles defiende la decisión del Ejecutivo de autorizar a Airbus a comprar material militar a Israel. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada una excepción al embargo aplicado a ese país desde hace 3 meses, una excepción que servirá para que la compañía pueda importar tecnología israelí, una tecnología que necesita para equipar 4 programas aeronáuticos que funcionan aquí en España. Dice Robles que si no lo hicieran estarían poniendo en riesgo miles de empleos en nuestro país y añade que lo que va a comprar la empresa no es material militar, sino tecnológico. Unas explicaciones, hay que decir, que no convencen al socio minoritario del gobierno, a Sumar. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, el año va a terminar con un clásico de este 2025, las discrepancias entre los socios de gobierno por el embargo de armas a Israel. Después de que el último Consejo de Ministros aprobase la transferencia de material de defensa y doble uso israelí para la empresa Airbus, aplicando una de las cláusulas que permiten esta excepción, fuentes de Sumar confirman que sus ministros presentaron objeciones ante una decisión que consideran injustificada. Presentar una objeción es la única vía formal que tiene Sumar para expresar su rechazo a las decisiones del Consejo de Ministros. Y según fuentes de la formación, los argumentos esgrimidos por la ministra de Defensa, que hablan de impacto económico, no son suficientes. Argumentos que explicaba así Margarita Robles en Televisión Española. En este caso, la compañía Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo pues, de determinados proyectos industriales, de aviones, del A400, o el C295, necesitan esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación, y para nada está relacionado con el ámbito de las armas. No es la primera vez que Sumar presenta objeciones por el embargo de armas a Israel, un asunto que ha tensado tanto a la coalición que incluso se planteó la posibilidad de que los de Yolanda Díaz abandonasen el gobierno. Hora 25. Pablo Tallón. Y en Indonesia siguen las labores de búsqueda de los miembros de una familia valenciana que el viernes sufrió un naufragio allí estando de vacaciones. Los servicios de emergencias han recuperado hoy el cadáver de uno de los hijos desaparecidos, una niña de 12 años, y todavía se busca a sus 2 hermanos de 10 y de 9 y también al padre. Valencia, José Forés Romero. El cuerpo sin vida encontrado es el de Lía, hija de Andrea Ortuño, la madre que junto a otro de sus hijos logró sobrevivir. Ha sido la 4ª jornada de rastreo. Al operativo se han unido un nuevo barco con 27 tripulantes, incluidos 3 expertos buceadores que se suman a los 70 efectivos desplegados previamente. En unas horas se va a reanudar la búsqueda de Fernando Martín, el exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol, y los 2 menores, un hijo de Martín y otro de los hijos de Andrea Ortuño, casada recientemente con el exfutbolista. La embarcación de uso turístico llamada KM Putri Sakina se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar, en el este de Indonesia, alrededor de las 8:30 de la tarde del viernes. Y el Tribunal Supremo confirma las condenas a los 3 asesinos de Samuel Luiz que lo mataron de una brutal paliza en A Coruña. El alto tribunal ratifica que el de Samuel fue un crimen homófobo y dice que Diego Montaña, el joven que empezó la agresión, actuó por su animadversión hacia los homosexuales. Pedro Jiménez. El Supremo confirma las condenas de entre 20 y 24 años impuestas a los 3 autores de la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel Luiz la madrugada del 3 de julio de 2021 en A Coruña. Los magistrados también ratifican la absolución del 4º acusado. Dice la sentencia que el de Samuel Luiz fue un crimen homófobo y aplican la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual a uno de los acusados, a Diego Montaña, el joven que inició la agresión al grito de maricón. Los magistrados sostienen que fue un ataque sorpresivo que desde el primer momento dejó indefenso a la víctima en una suerte de inexplicable linchamiento. Fue, concluyen, algo más que un abuso de superioridad. El desequilibrio era abrumador y la defensa fue anulada desde el primer momento. Y estamos contando en la SER que España ha registrado un récord de yihadistas detenidos este año. Desde los atentados del 11M, es decir, hace más de 20 años, no se habían realizado tantas operaciones en nuestro país y los expertos lo achacan no a que haya más terroristas, sino a una mejor eficacia policial, a la colaboración con Marruecos y también al trabajo del CNI. Un CNI al que sí le preocupa el yihadismo, pero no solo. También le inquieta el auge del terrorismo de extrema derecha. Javier Bañuelos. Sí, en el radar de amenazas terroristas ha irrumpido con fuerza la radicalización de grupos de extrema derecha como The Base. Los responsables de la lucha antiterrorista no bajan la guardia, aunque de momento la situación en España no es equiparable
a la de otros países europeos. Nos preocupa en cuanto a que ideologías como el aceleracionismo, que ha inspirado sobre todo este grupo, el The Base, pues sí que vemos que es un fenómeno que en Europa está presente, que conviene seguir de cerca. Preocupa la amenaza de la extrema derecha y también el yihadismo, como reconoce la SER el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo del Ministerio del Interior, el general de la Guardia Civil Javier Marín. Ha sido un año récord con 112 presuntos yihadistas detenidos, aunque poco más de 40 siguen en prisión. ¿Por qué? Pues porque el delito de terrorismo es simplemente intentar adoctrinarse o autoadoctrinarse. Entonces, muchas detenciones por terrorismo que son por esa conducta, realmente luego tienen penas muy bajas y muchos a lo mejor no terminan ni entrando en prisión. La explicación de este repunte de detenciones yihadistas es triple. Por un lado, la eficacia policial, segundo, la vigilancia del CNI tanto dentro como fuera de España y también la eficaz colaboración de Marruecos. Y por primera vez los parados de más de 55 años sufren más paro que quienes tienen entre 25 y 54. Y no solo eso, sino que cuando logran trabajo, sus condiciones son más precarias que las del resto de asalariados. Estefanía Salvatierra. La veteranía ya no se valora como antes. De ahí que por primera vez el paro registrado entre los mayores de 55 años supere al del resto de trabajadores. Roza el 10%. Reengancharse después de un periodo de inactividad o un despido es más complicado. Lorenzo Serrano es catedrático del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. De hecho, el 57% de los parados de 55 o más años llevan más de un año buscando empleo sin encontrarlo. Y por otra parte hay que decir que cuando encuentran un nuevo empleo, pues las características de este nuevo empleo no son las mejores. Se ocupan en actividades de menor calidad y de bajo nivel formativo. Esto se traduce en que el 52% de estos contratos son temporales frente al 2% de quienes encadenan largas carreras profesionales sin interrupciones. En el salario la diferencia es más que considerable. Un trabajador senior con 3 décadas de antigüedad cobra de media 40.000 euros frente a los 19.000 de un recién contratado de la misma edad. Y sobre otro problemón, el de acceso a la vivienda, estamos poniendo el foco y el láser en cómo se ha disparado este año la oferta de pisos compartidos, el alquiler de habitaciones. Entre otras cosas, porque escapa de la regulación que plantea la ley de vivienda y eso permite subidas de precios todavía más grandes. Para que se hagan una idea, la oferta de habitaciones ha crecido un 50% este año y ya no son solo jóvenes los que se resignan a compartir pisos. Ira Valdés. La crisis de vivienda no solo está disparando los precios, sino que también está transformando el modelo, porque quien no encuentra un alquiler asequible se acaba conformando con una habitación. 120 metros cuadrados para 5, unas habitaciones enanas y te decían 900 por cabeza. Es una cosa de que cada año nos suben más el precio y llega un momento en el que obviamente te tienes que ir fuera. Así que la oferta de habitaciones se ha incrementado sí un 50% con meses como agosto, que es el momento por excelencia en que los universitarios buscan alojamiento para el nuevo curso, en los que la oferta disponible ha llegado a triplicar la de un año antes, según los datos de pisos.com. Pero como dices, esta fórmula ya no se limita a estudiantes, se extiende incluso a trabajadores de entre 35 y 50 años, en lo que supone un síntoma más de la crisis de la vivienda. Y es que aunque el alquiler de habitaciones se ha comenzado a regular este año y para ofrecerlas es necesario contar con una licencia que avale su legalidad, se trata de una fórmula que todavía permite esquivar la regulación más estricta. Y si tienen redes sociales, quizás les ha salido algún vídeo de La Casa de los Gemelos, que es un reality que se emite íntegramente por YouTube, por Kik, y que es la ley de la selva. Ahí vale todo. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa lo que yo beba? Para que se hagan una idea, se permite que los concursantes beban, que se insulten entre ellos, que se escupan, que se lancen objetos, por haber habido hasta saludos nazis. Pues bien, miles de personas ven a diario este contenido que penetra sobre todo entre los más jóvenes y es un contenido que no estaría permitido en la televisión convencional. Es por todo eso que la Asociación de Usuarios de la Comunicación ha pedido a la Comisión Nacional de la Competencia que investigue si este formato incumple la ley audiovisual. Javier Ruiz Martínez. Como miles de personas, hemos visto La Casa de los Gemelos durante horas. Pero apenas unos minutos son suficientes. En esta escena, una enorme mujer gitana, a la que apodan La Falete, comienza a comer espaguetis con la mano.
Dios, nena, ¿qué haces? Paco Porras, la Legionaria, la Marrás, el Patilla, son personajes para reírse de ellos. El antropólogo de la Autónoma de Barcelona, José Mansilla, los describe como un polémico y moderno circo de monstruos. Es como mirar en una especie como de espejo cóncavo, ¿no? Como aquellas famosas atracciones de las ferias antiguas donde nos veíamos y nos reíamos a nosotros mismos con las deformaciones que provocaban. Sabíamos que no éramos nosotros y que nunca lo podríamos ser, pero siempre quedaba la posibilidad de que sí. Y no queremos parecernos a eso que han montado estos dos youtubers a los que llaman los gemelos, pero a la vez nos atrae verlo. Cuando miramos este tipo de programas, en realidad estamos mirando un posible futuro nuestro. Nosotros haremos todo lo posible para no acabar como ellos. Sin apenas ningún tipo de control, aunque hay guardias de seguridad con máscaras en la casa, hay peleas a diario. O promociona el consumo desmesurado de alcohol con continuas menciones a las drogas. Ya ha motivado por eso las quejas de las cadenas de televisión y de las asociaciones de usuarios de las comunicaciones que han pedido a la Comisión de la Competencia que investigue el formato. Hora 25. Con Pablo Tallón. Ha muerto Cecilia Jiménez, que es la mujer que se hizo famosa por restaurar el exeomo del Santuario de la Misericordia de Borja, en Zaragoza. La obra estaba en muy mal estado y esta mujer, Cecilia, la repintó por encima con un resultado fallido que seguro que todos recuerdan. Ella ha muerto hoy a los 94 años y su exeomo, pese a las críticas iniciales, ha acabado atrayendo a miles de visitantes hasta ese santuario. Zaragoza, Pilar García. Cecilia Jiménez ha hecho historia. En 2012 salía a la luz lo que se definió como un hecho incalificable, la desafortunada intervención de esta mujer en el fresco del exeomo de Borja, en Zaragoza, transformando la pintura en una imagen grotesca. Bajo su pincel no retocó lo intocable, sino que convirtió todo ello en un fenómeno sin precedentes. Una década después, el santuario recibía ya más de 10.000 visitantes anuales. Ahora son más de 300.000 los curiosos que han visitado Borja. Hoy, el alcalde Eduardo Arilla, emocionado. Consiguió con esa intervención nada más y nada menos que se nos conozca al mundo, que nos visiten a Borja a más de personas y viajeros de más de 120 países. Dice el alcalde, orgulloso de contar con una vecina que ha conseguido dar algo enormemente valioso al pueblo. Hasta un cabezudo representa su singular exeomo. 10 años después de retocarlo, explicaba. Ha venido muchísima gente a Borja, al santuario, lo ha conocido, está puesto en el mapa del mundo. Pues qué más satisfacción para mí, una pobre señora que no quiso hacer ninguna cosa mal hecha. En ese homenaje de Cecilia también se premió la labor de promoción periodística de Heraldo y de la cadena SER en Tarazona. Hoy Borja, transformada en gancho turístico y cultural, es un referente bajo el pincel de Cecilia y se despide de ella. Y la inteligencia artificial está revolucionando también la publicidad. Grandes compañías como McDonald's, Coca-Cola o Valentino han optado por generar alguno de sus anuncios navideños con inteligencia artificial para ahorrar costes. En el caso del primero, en un anuncio que han emitido en Holanda, para que se hagan una idea, solo ha necesitado 10 especialistas para una producción que podría haberles exigido un centenar de trabajadores de haberse filmado de forma tradicional. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Coca-Cola ha necesitado solo un mes para producir una campaña que antes le llevaba casi un año. Y solo a 10 especialistas en inteligencia artificial ha tenido que recurrir McDonald's para generar este spot en el que aparecen decenas de personas, antes actores y hasta un Papá Noel hiperrealista atrapado en un atasco. La IA está sacudiendo la industria de la creación publicitaria y es que ese ahorro en tiempo y en dinero se está empezando a traducir en tijeretazos al empleo. Este que escuchamos es el director tecnológico del gigante WPP, que este año ha recortado un 5% su plantilla global. Omnicron, otro de los grandes grupos, ha fulminado 4.000 puestos de trabajo, movimientos que podrían ser solo la punta del iceberg, porque el 60% de las empresas del sector, según IAB, ya usan esta tecnología para generar contenido. Pero les digo una cosa, para buscar contenido del bueno, nosotros no preguntamos a la IA, preguntamos a Pepa Blanes y aquí va una recomendación de las mejores series del año, por si están de vacaciones y quieren pasar tardes en el sofá. Ha sido un año flojo en la ficción internacional y más potente en España. Aún así, tenemos series como The Pitt, sobre un hospital público en Estados Unidos, o Adolescencia, quizá la ficción más importante, que ahora se pone en los colegios británicos. Solo estoy acusado. Si es verdad,
Que lo hice lo entendería, Por lo que yo pero no sé, lo hice yo. Y no fue decisión mía. Este Me es van el a mejor trasladar lugar para el para que... juicio. El final de Separación o la sorpresa de este último mes, Pluribus, son otros títulos que nos han enganchado porque muestran el desasosiego del capitalismo, y en comedia la ganadora es de Estudio. He ido a todos los almuerzos y brunches que ha organizado la mierda de asociación. Les he puesto buena cara y quiero el puto galardón. La serie con más cameos de la historia, que se ríe de Hollywood, y nosotros también nos quedamos con poquita fe. Y él lo tradujo como... Nos hemos quedado 4 mierdas. En España nos gusta también Yakarta, el drama de Diego San José, y si quieren algo experimental en nuestro top, la apabullante serie china Blossom Shanghai, de Wong Kar-wai. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.